Filosofía presocrática eleática. En los últimos años del siglo V a.C. llegó a Crotona Pitágoras de Samos. Fue donde estableció una comunidad de seguidores que adoptaron sus puntos de vista políticos, que favorecían el gobierno de las mejores personas y también la forma de vida recomendada sobre lo que parece haber sido bases más o menos filosóficas. Desde ese entonces, la opinión tradicional ha sido que la aristocracia son las personas que en este contexto se refieren a las mejores personas, que generalmente son la gente acaudalada. El estilo de vida pitagórico incluía la adherencia a ciertas prescripciones, incluidos los ritos religiosos y las restricciones dietéticas. Al igual que Sócrates, Pitágoras tampoco escribió nada, pero tenía gran influencia sobre sus seguidores. Todo esto era posible gracias a su reputación y fama de gran educación y sabiduría. Hasta hoy en día, es incierto hasta qué punto tenía el conocimiento de matemáticas, pero es a él a quien se le atribuye el teorema de la geometría de Pitágoras. Un personaje ciertamente oscuro y ambiguo en cuanto a sus teorías. Pero es a él a quien se le atribuye también la idea de la reencarnación del alma. Esta fue una idea novedosa en su comunidad griega que también fue desarrollada en la religión órfica. Esto significa que la probabilidad de la transmigración del alma humana después de la muerte a otras formas de animales. Fueron los estudiantes pitagóricos posteriores quienes enfatizaron una estructura matemática y el orden del universo. A través de la historia, estas dos ideas y teorías siempre se les han atribuido directamente a Pitágoras. Pero la ciencia ha demostrado que la evidencia para atribuir esta cosmología basada en la matemática al mismo Pitágoras no es necesariamente algo correcto. De lo que nunca se ha tenido duda es que los primeros pitagóricos no veían la naturaleza como un sistema estructurado y ordenado por números, y es así que los pitagóricos posparménidos tenían ideas más complicadas sobre la relación entre la matemática y la cosmología. Y esto es a lo que se le ha dado el sustento y el beneficio de la duda, que fue el mismo Pitágoras quien pudo haber hecho grandes avances en el tema. La comunidad pitagórica o los pitagóricos se dividen en dos materias. Digamos las materias por poner simplicidad a estas diferencias. A través de la historia vemos una separación después de la muerte de Pitágoras. Unos tenían una mayor inclinación hacia la filosofía y otros preferían adoptar las actitudes éticas, religiosas y políticas pitagóricas. Y como era de esperarse al adoptar dos tipos de ideas y pensamientos diferentes, las acusaciones de falsos y verdaderos tenían que llegar. Los pitagóricos inclinados a la filosofía reconocían que el segundo grupo también era pitagórico, solamente en virtud por aceptar los conceptos pitagóricos, pero afirmaban que eran ellos los verdaderos seguidores de Pitágoras. Filolao, quien era un pitagórico con inclinaciones hacia la filosofía, mezcló lo que fue una vida pitagórica con conciencia y tenía gran apreciación por las ideas de Parménides. Su más grande idea fue que la naturaleza en el cosmos se ensambló a partir de ilimitados y limitadores. Estos limitadores e ilimitados juegan una gran parte en las ideas de Parménides, que dice que son y deben ser inmutables a lo que son, por lo que pueden conocerse, están unidos y en una armonía. Y no era posible que llegara a ser ninguna de las cosas que son y son conocidas por nosotros, sin la existencia del ser de las cosas a partir de las cuales se formó el cosmos. Y los ilimitados son simplemente materias continuas no estructuradas. En cambio, los limitadores crean forma y estructura matemática a los ilimitados. Las cosas se vuelven cognoscibles porque están estructuradas de esa manera. La estructura aparentemente puede expresarse en una razón numérica que permite comprender que todas las cosas que se conocen tienen el número, porque sin esto nada podría pensarse o conocerse. Este mismo Filolao también desarrolló una teoría del cosmos que desplazó a la Tierra del centro y ofreció relatos novedosos en cuanto a eclipses. Otro prominente presocrático eleático y que hemos mencionado algún par de ocasiones en el episodio anterior es Parménides. Parménides se centró en explorar la naturaleza de la investigación filosófica
enfocándose menos en los contenidos del conocimiento, de la comprensión y en qué forma podemos llegar al entendimiento y conocimiento. Otro que estudió algo similar fue Jenofanes, quien identificó el conocimiento genuino como la captación de la verdad segura y cierta, afirmando que ningún hombre la ha visto, por lo menos en algunos temas. Mientras que Heráclito había afirmado que la naturaleza divina, no la humana, es lo único que tiene un entendimiento correcto, dejando abierta la posibilidad de que cierto número de humanos puedan llegar a adquirir un entendimiento divino. Parménides comentaba que el pensamiento humano puede alcanzar un conocimiento o comprensión genuinos y que existen ciertas marcas o signos que actúan como garantía de que se ha alcanzado la meta del conocimiento. Esta conclusión de Parménides afirma que lo que debe ser es más cognoscible que lo meramente contingente, que solo puede ser objeto de creencia. En otras palabras, todo debe ser razonable. Después de Parménides vinieron Zenón de Elea y Meliso de Samos, que solamente reforzaban la distinción de Parménides entre lo que es y lo que parece. Otros pensadores posteriores aceptaron los argumentos que proponía Parménides sobre la naturaleza estable de lo que en última instancia es real, argumentando que no descartaban la posibilidad de una cosmología de base metafísica o simplemente racional. Con esto llegamos a Empédocles, quien trabajó dentro del mismo patrón de Parménides mientras desarrollaba un sistema cosmológico en las cuales estudiaban sus preocupaciones personales, que era sobre cómo era la forma adecuada de vivir. Empédocles proponía que el cosmos era formado por 4 raíces originales. Esto es como se le llamaba lo que para nosotros en estos tiempos son los elementos, como la tierra, agua, aire y fuego, como las formas que mueve todo el universo, creando un balance de una forma similar al amor y una pelea. En otras palabras, todo lo que era creado era amor entre los elementos y las peleas eran causa de separación. Esta idea se complica porque ambas se mezclan y se separan. El amor une a polos opuestos totalmente independientes de que después venían a mezclarse con otras cosas diferentes, mientras que la pelea marcaba la diferencia entre oposición y la segregaba, haciendo así mezcla de materias similares. Para intentar hacer esto más claro, Empédocles decía: como pintores, hombres bien instruidos por la sabiduría en la práctica de su arte, decoran las ofrendas del templo, toman en sus manos pigmentos de varios colores y después de colocarlos en estrecha combinación, más de uno y menos de otros producen de ellos formas que se asemejan a todas las cosas, creando árboles y hombres y mujeres y animales y pájaros y peces que se alimentan del agua, y también dioses longevos, los más altos de honor. Así que no dejes que el error te convenza en tu mente de que hay alguna otra fuente para los innumerables productos perecedores que se ven. Pero ten esto claro, ya que el discurso que has oído es de un dios. Así es, Empédocles se veía a sí mismo como un dios. Ahora, en otras palabras, así como los pintores pueden producir escenas fantásticamente realistas simplemente mezclando colores, las operaciones del amor y la pelea usando solo las 4 raíces pueden producir lo que menciona en la cita. Todo esto es a lo que Empédocles llamaba mortales. Y va aún más allá, hablando de todo esto en forma de fantasía, cuando habla del amor usando como referencia a la diosa Afrodita, diciendo que crear formas humedeciendo la tierra con lluvia, rápidamente poniéndolas en fuego para que se endurecieran. Al igual habla sobre una receta para huesos. La carne y la sangre tienen la misma receta. Tierra, agua, aire y fuego en proporciones iguales, pero difieren en el refinamiento de la mezcla. Siguiendo la tendencia de otros presocráticos, Empédocles también creó una teoría cosmológica. En este caso era un ciclo interminable que involucra la competencia entre el amor y la lucha, o una pelea. El amor
Vence la influencia separándola de la pelea, uniendo a todos los que son diferentes y evitando así que los similares se adhieran. El triunfo del amor da como resultado a lo que él se refería como la esfera, que está conformada por estas 4 raíces o elementos que están mezcladas. La lucha en cambio, rompe la esfera al comenzar a atraer los similares y así separar la mezcla hasta que llega a triunfar, creando así una segregación completa de las raíces o elementos. En cambio, el amor se resiste a la separación de los diferentes y a la unión de los similares, para tratar de mantener las mezclas y crear cosas diferentes. En otras palabras, el cosmos, el universo tal como lo conocemos hoy, es el resultado de fases intermedias entre los dos extremos del triunfo de una de estas dos fuerzas. Aunque Empédocles habló extensamente sobre el cosmos, la materia de la cosmología no fue su único interés. Existe evidencia que tenía otros intereses igual de grandes para poder entender lo que es la percepción y su papel en el conocimiento, el funcionamiento del cuerpo y hasta la psicología. Siguiendo el mismo camino de los pitagóricos, Empédocles pensaba que la forma de vivir era tan importante como los compromisos teóricos, ya que estas dos cosas compartían una conexión demasiado íntima. Debido a la evidencia que existe, se puede pensar que Empédocles fue el autor de 2 obras llamadas Física y Purificaciones. Una habla de la cosmología y otra de las éticas religiosas. Tratar de relacionar estas 2 obras ha causado controversia desde hace décadas, ya que la evidencia que existe muestra equivocadamente que los aspectos cosmológicos y éticos religiosos del pensamiento de Empédocles estaban de alguna forma relacionados. La correcta comprensión filosófica del mundo físico y la forma correcta de vivir no pueden separarse en el pensamiento de Empédocles, y esto es algo similar a la actitud de Heráclito, porque no podemos entender completamente el mundo sin vivir de la manera correcta. Para resumir lo que hemos hablado en estos 2 primeros episodios, los presocráticos son todos los pensadores que vivieron antes de Sócrates, comenzando con Tales de Mileto, fundador de la escuela jónica de filosofía y a quien muchos lo consideran el primer filósofo griego, y también es reconocido como el primer personaje en contemplar la idea de la filosofía científica. Dependiendo a quien se le pregunte, muchos lo llaman el padre de la ciencia. Es conocido por haber quebrado el molde de la creencia y el pensamiento mitológico, y llegando así a dar una explicación de lo que es el mundo y el universo, y explica los objetos y fenómenos naturales al ofrecer teorías e hipótesis naturalistas. La mayoría de los restos de los filósofos presocráticos continúan explorando sus ideas de explicar la naturaleza como derivada de una única unidad, todo basado en la existencia de una única sustancia en el lugar de utilizar las explicaciones mitológicas. En matemáticas, Tales usó la geometría para calcular la altura de las pirámides y la distancia entre los barcos en la costa. Es el primer individuo conocido en utilizar el razonamiento deductivo aplicado a la geometría al derivar 4 corolarios del teorema de Tales. De una manera menos popular se le reconoce y se le atribuye el verdadero descubrimiento de las matemáticas. Anaximandro, estudiante de Tales, maestro de Anaxímenes, y con un alto grado de certeza se puede decir que también fue maestro de Pitágoras. Fue uno de los primeros defensores de la ciencia y trató de observar y explicar diferentes aspectos del universo, con un interés particular en sus orígenes, afirmando que la naturaleza se rige por leyes, al igual que las sociedades humanas, y cualquier cosa que perturbe el equilibrio de la naturaleza no lo hace durar mucho. La filosofía de Anaximandro, al igual que muchos de los pensadores de su tiempo, incluyó contribuciones a muchas otras disciplinas. En astronomía intentó descubrir la mecánica de los cuerpos celestes en la relación con la Tierra. En la física, su postulación de que lo indefinido era la fuente de todas las cosas llevó a la filosofía a llegar a un nuevo nivel de abstracción conceptual. Su conocimiento de la geometría le permitió crear y presentar el reloj solar.
llegó a crear un mapa del mundo, lo que llegó a contribuir de gran manera al avance de la geografía. Anaxímenes, estudiante de Anaximandro, es el último de los 3 filósofos de la escuela milesa, o milena, quienes son considerados los primeros filósofos del mundo occidental. Tomemos en cuenta que antes el mundo eran solamente este y oeste. Grecia e Italia, en donde nacieron estas filosofías, es considerada el mundo occidental, mientras que Asia es, por lógica, considerada la parte del mundo oriental. Estos son temas que vamos a abordar en episodios futuros. Continuando con Anaxímenes, quien propuso que todo estaba hecho de aire o que también puede incluir niebla o vapor, más aire condensado creado por objetos más fríos y densos y aire más enrarecido creado por objetos más calientes y livianos. Gran parte de su conocimiento astronómico se basó en el de su maestro Anaximandro, aunque modificó las ideas astrológicas para que se ajustaran mejor a sus propios puntos de vista filosóficos sobre la física y el mundo natural. Él creía que la Tierra era plana como un disco y se movía en el aire. Hasta el día de hoy existe un cráter en la Luna que lleva su nombre. Esto es irrelevante, pero puede ser una pregunta que se puede encontrar en algún juego de trivia. Heráclito, la idea y filosofía principal de este pensador fue la unidad de los opuestos. Una de las aplicaciones más notables de esta idea fue el concepto de impermanencia, el cambio constante. Veía el mundo en un constante flujo, cambiando mientras permanecía igual. Lo que expresó en el dicho: ningún hombre entra 2 veces al mismo río. Este aspecto cambiante de su filosofía se contrasta con lo que acabamos de ver con los puntos de vista de Parménides, quien creía que el ser y en la naturaleza estática del universo. Los atomistas Demócrito y Leucipo. La teoría de Demócrito sostiene que todo estaba compuesto de átomos, que son física pero no geométricamente indivisibles, que entre los átomos yace el espacio vacío, que los átomos son indestructibles y siempre han estado y siempre estarán en movimiento, que hay un número infinito de átomos, de clases de átomos que difieren en forma y tamaño. Sus contribuciones exactas son difíciles de separar de las de su mentor Leucipo, ya que a menudo se mencionan juntos en toda la literatura disponible. Su especulación sobre los átomos, tomada de Leucipo, tiene un parecido pasajero y parcial en la comprensión de la estructura atómica del siglo XIX, que ha llevado a algunos a considerar a Demócrito como el más científico de todos los filósofos griegos. Sin embargo, sus ideas se respaldan en formas diferentes. Demócrito, junto con Leucipo y Epicuro, propusieron los primeros puntos de vista sobre las formas y la conectividad de los átomos. Ellos lograron el razonamiento de que la solidez material corresponde a la forma de los átomos involucrados, usando analogías de las experiencias sensoriales de los humanos, una imagen de un átomo que los distingue entre sí por su forma, su tamaño y la disposición de sus partes. Además, las conexiones explicadas por enlaces materiales en lo que los átomos individuales estaban provistos. La teoría de los atomistas parece estar más alineada con la creencia moderna de que cualquier otra teoría de la antigüedad. Sin embargo, la similitud con los conceptos modernos de la ciencia pueden resultar confuso cuando se trata de entender de dónde proviene la hipótesis. Los atomistas clásicos no podían haber tenido una base empírica para los conceptos modernos de átomos y moléculas. Pitágoras, fundador del pitagorismo del siglo V a.C., una escuela o comunidad en la que todos los miembros juraban guardar en secreto y vivían un estilo de vida comunal y excéntrico. Este estilo de vida implica una serie de prohibiciones dietéticas tradicionales que se decía que incluían el vegetarismo. Las enseñanzas que se le atribuyen a Pitágoras es la metempsicosis o reencarnación de las almas, que sostiene que toda alma es inmortal y al morir entra en un nuevo cuerpo. No podemos descartar que también haya creado la doctrina de la música universal, que dice que los planetas se mueven de acuerdo con
ecuaciones matemáticas que resuenan para producir una sinfonía musical audible. A Pitágoras se le atribuyen muchos descubrimientos matemáticos y científicos, incluido el teorema de Pitágoras, la afinación de Pitágoras, los 5 sólidos regulares, la teoría de las proporciones, la esfericidad de la Tierra y la identidad de las estrellas matutinas y vespertinas, que nosotros conocemos como el planeta Venus. La historia nos dice que este personaje también fue el primero en llamarse filósofo o amante de la sabiduría. La influencia de Pitágoras la podemos encontrar en pensadores como Platón. Las ideas pitagóricas con respecto a la perfección de matemática también tuvieron un efecto en el antiguo arte griego. Sus enseñanzas experimentaron un renacimiento importante en el siglo I a.C., entre los platónicos, coincidiendo con el surgimiento del neopitagorismo. Pitágoras siguió siendo considerado un gran filósofo durante la Edad Media y su filosofía tuvo un gran impacto en científicos como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler e Isaac Newton. El simbolismo pitagórico se utilizó a lo largo del esoterismo europeo moderno temprano, y sus enseñanzas, tal como se escriben en la Metamorfosis de Ovidio, influyeron en el movimiento vegetariano actual. Parménides pensaba que existen 2 versiones de la realidad. Uno de ellos era el camino o la verdad, que describe cómo toda la realidad es una. El cambio es imposible y la existencia es atemporal y uniforme. La otra idea era el camino de la opinión, lo que describe el mundo de las apariencias, en el que las facultades sensoriales de uno conducen a concepciones que son falsas y engañosas. Parménides se considera como el fundador de la ontología y a través de su influencia en Platón, influyó en toda la historia de la filosofía occidental. También se le atribuye la fundación de la escuela filosófica eleática, que también incluía a Zenón de Elea y a Meliso de Samos. Las paradojas del movimiento de Zenón se desarrollaron para defender las opiniones de Parménides. En la filosofía contemporánea, la obra de Parménides se ha mantenido relevante en los debates sobre la filosofía del tiempo. Después viene Empédocles. La filosofía de Empédocles es mejor conocida por originar la teoría cosmogónica de los 4 elementos clásicos. También propuso fuerzas que llamó amor y pelea o conflicto, que mezclarían y separarían los elementos respectivamente. También desarrolló una doctrina distintiva de la reencarnación. Ahora, seamos honestos. Tenemos que dar crédito a los primeros atomistas. No nos podemos quejar del uso de la razón para adivinar correctamente que el mundo se conforma de átomos. Pero debemos aceptar también que existen innumerables cantidades de ocasiones que han tratado de utilizar la razón para lograr sus conclusiones y que han estado totalmente equivocados. Hay que dar crédito a todos los científicos que han llegado después de Demócrito y Leucipo por todo su trabajo y descubrimientos. Para nosotros hoy en día, lo vuelvo a repetir, lo dije al final del episodio anterior, todo esto de lo que acabamos de hablar en los últimos 2 episodios no tiene sentido y es simplemente fácil de verlo como algo tonto. Y es solamente porque nosotros sabemos y estamos conscientes de que estaban totalmente equivocados. El uso de la razón ha sido utilizado muchas veces en gran cantidad de formas para refutar lo que estos pensadores originales creían. Nadie nos asegura la posibilidad de que miles de años después de nuestra era todo lo que nosotros creemos y pensamos será igualmente refutado y seremos vistos de la misma forma como nosotros vemos y lo que pensamos de estos pensadores presocráticos. Pero eso es la ciencia, experimentar y avanzar hasta que ya no se pueda ser refutado. Y aún así, con la tecnología más avanzada que jamás haya existido, no estamos nada cerca de llegar a este punto. Ahora, insisto y repito una vez más, volteemos y veamos alrededor. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es algo en lo que tú crees y que sientas que estás totalmente en lo correcto y jamás podrá ser refutado? ¿Qué si esa creencia la prueban como falsa en algún punto de tu vida?
Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.